Bien, muy buenos días. Espero que se encuentren bien y hayan pasado una linda semana. Para el día de hoy tenemos nuestro suplemento número 2, donde vamos a seguir hablando de Joe Hermsen y su libro La melancolía en tiempos de incertidumbre. La vez pasada habíamos quedado en la discusión, o empezamos la discusión sobre la depresión y la melancolía, en cuanto que esta enfermedad tiene un encanto. Y este encanto, acordémonos de Susan Sontag, nos había dicho, es el que la depresión no tiene, precisamente. Es decir, la depresión es tristeza desprovista de su encanto. Y aquí tenemos las tres grandes palabras que estamos trabajando: depresión, melancolía y tristeza. Y a partir de esas tres vamos a ir armando nuestra herramienta para poder combatir esta enfermedad. Otro punto muy importante que discutimos ya casi al final del suplemento fue que, si bien esa tristeza o esa melancolía que ha venido acompañando al menos a Occidente desde su origen, se representa y está, digámoslo así, como encarnada en el arte y la cultura de cualquier país. Y eso fue lo que nosotros remarcamos la sesión pasada cuando hablábamos de las huellas de la melancolía y cómo estas huellas pueden ser encontradas a lo largo y ancho de la cultura occidental, en su pintura, en su escultura, en la música, en la danza, en la escritura, en la filosofía, en las ciencias humanas, etcétera, etcétera. Digamos, toda la estructura de nuestra propia civilización tiene que ver con esta enfermedad en particular, que hasta el siglo XX fue descubierta clínicamente como depresión. Bien, vimos también unas palabritas en comparación a la melancolía occidental y las nombramos. Dijimos saudade del portugués y usun del árabe. Y también vimos que estas palabras tienen sus significados parecidos al de la melancolía que encontramos en Occidente. Los árabes se expresan su tristeza con esta palabra, al igual que los de habla portuguesa o en Brasil. El saudade es un sentimiento complejo y variopinto que el ser humano expresa, y ellos lo expresan mediante esta palabra. Nosotros en castellano adquirimos, gracias al italiano también y su raíz latina, la palabra melancolía, y con esta palabra nos quedamos hasta prácticamente el siglo XX, cuando se descubrió la depresión clínica. Muy bien, con estas raíces pretendo trabajar con ustedes de aquí en adelante y hacer memoria de esas palabras que están en el fondo de nuestra propia historia, para sacarlas, mostrarlas a todos y poder pensar a partir de allí. Bien, nosotros habíamos quedado en el cuadro de Jan Asselynch, El cisne amenazado. Aquí se los voy a mostrar. Ustedes lo pueden buscar en internet en una mejor resolución, una resolución pues altísima, donde ustedes pueden acercar y alejarse de la misma pintura y analizarla a pleno ojo. Entonces les muestro otra vez la portada. Acuérdense que deben buscar esta imagen completa en internet para poder, digamos, darle paisaje a todo lo que yo les vengo a hablar en estos suplementos. Entonces habíamos quedado en esa pintura que fue terminada más o menos en 1650. Jan Asselynch es un pintor que nace en 1610 y muere en 1652. Fue contemporáneo al gran pintor Rembrandt
y se codió con este, compitiendo, claro está, por pues la pintura occidental, la pintura europea del momento, y cómo los monarcas contrataban y les daban pues trabajo a los artistas. En ese momento, Jan Asselink en Holanda, en Países Bajos, estaba haciendo esto con pues la monarquía orangista que venía a apoderarse de Holanda. Bueno, pero eso ya lo veremos. Fue contemporáneo entonces a Rembrandt y es un exponente, digámoslo así, altísimo de la pintura holandesa del momento. Holanda tuvo grandes pintores a lo largo de varios siglos a partir del 16, con el Renacimiento pues que inició en Italia y corrió por toda Europa. Así, con el tiempo el cuadro se vuelve una alegoría, la alegoría más ilustrativa de la situación de Holanda para el siglo XVII. Y este contexto es el contexto de las guerras de religión y cómo el protestantismo y el catolicismo se pelean por la batuta continental, podemos decirlo. Ahora bien, si este cuadro va a ser una ilustración de esa época, tenemos que entonces reconocer a sus personajes. Y es que después de la muerte de Asselink, es decir, este fue su último cuadro, este fue su canto de cisne para el mundo, y precisamente pinta un cisne tratando de defender su nido, pero posterior a eso el cuadro va a ser manipulado y sobre él se va a escribir dos palabritas. La primera es el enemigo del Estado y la segunda, el gran pensionario. Ustedes pueden ver la pintura en internet y se van a dar cuenta que en la parte de abajo, del lado del perro, del hocico del perro, está esta palabra, el enemigo del Estado, mientras que debajo del cisne está la palabra el gran pensionario. ¿Y qué quiere decir esta palabra del gran pensionario? Ese es el sentido que vamos a ver hoy y lo que vamos a descubrir con esta pintura. En esta pintura, el cisne amenazado, ¿qué podemos notar en su escena? Que precisamente hay un ave, un gran ave, en este caso el cisne, que intenta defender su nido del acoso o el ataque de un sabueso que pretende, nosotros lo imaginamos, cazar sus huevos y también al cisne. Es decir, este perro, detrás del perro hay un cazador. Ahora bien, el perro va a representar la figura de Guillermo III de Orange, que es el monarca aliado con los ingleses que quieren apoderarse pues de los Países Bajos en ese momento. La República de Holanda nace en desmedro o en frente o en resistencia a esta monarquía orangista que quiere apoderarse de su país, y van a ser la República Libre de Holanda. En esta República Libre de Holanda es donde se va a representar al gran ave, a este digamos cisne que vemos aquí en la gran portada, que trata de defender a toda costa su nido. Ese, el gran pensionario, va a ser la República Holandesa. Ahora bien, en ese marco, es decir, en el marco que les he dibujado hasta este momento, es decir, el de la defensa y la resistencia que hace una república libre frente a las monarquías europeas que quieren devorárselo todo, es el escenario donde Johan de Witt, y este es el personaje de hoy, va a interpretar su papel político y nos va a enseñar qué quiere decir esto o qué podemos, digamos, esperar de ese sentimiento de la melancolía. Les voy a explicar
el ejemplo histórico de qué fue lo que pasó con la República Holandesa y Johan de Witt para poder hallar un sentido, así sea mínimo o pequeño, de esta palabra melancolía y poder continuar con nuestro taller. El gran pensionario es el nombre o el título que en ese momento se le daba a los hombres que habían luchado y casi que dado su vida por la República. El gran pensionario es ese personaje que con honor y fatigas entregó todo lo que pudo por la política, por su país, por su localidad, por su tierra. Y es a él al que le van a dar, a Johan de Witt, este título de gran pensionario por más de 20 años en esta República Holandesa. Johan de Witt nace en 1625 y muere en 1672 de la manera más horrible y espantosa. Y la vamos a describir acá porque es el punto nodal donde vamos a darnos cuenta qué quiere decir eso de melancolía. Es decir, la melancolía frente a la transitoriedad de la vida o la muerte. Es en ese punto, cuando los seres humanos mueren, que se desata todo este sentimiento melancólico y empieza a surtir efecto. Es ahí donde nos vamos a meter para poder intercalar un poco todos estos ejemplos. Johan de Witt entonces, junto con su hermano Cornelio, luchó para que los estados autónomos de Holanda, los Países Bajos, no cayeran bajo el poder de la monarquía orangista, que, ya lo dije, estaba emparentada con la monarquía inglesa o británica, la del momento. Cito del libro de Johan Hermsen. Disculpen, cito esto, es de internet, acerca de Johan de Witt. Dice: gracias a sus aptitudes políticas, impidió que se desintegrara la República y creó las condiciones necesarias para que el país viviera una época de prosperidad económica hasta entonces desconocida. Este señor fue gran reformador, digamos, de la economía de su país y de su momento, y logró dar abundancia a sus paisanos, a sus conciudadanos, sin recurrir a la acción de un rey. Es decir, por sí solos trabajaron e hicieron fortuna, sin la ayuda de una monarquía o un rey que pues administrara esas riquezas. Eso es un punto muy importante. En 1672, es decir, el año de la muerte de Johan de Witt, la República cae frente a los franceses e ingleses que venían pues con Guillermo III de Orange a reclamar su trono. Y a Johan de Witt en ese mismo momento lo linchan por traidor a la corona de Guillermo III de Orange. Entonces, aquí es donde notamos la gran traición o el gran viraje de 180 grados que va a dar los Países Bajos en este momento, en pleno siglo XVII. Van a pasar de ser una república libre o una confederación de países o estados libres frente a la monarquía europea. Y cómo en ese contraste, es decir, en ese mismo siglo, van a dar la vuelta y el viraje y va a llegar al trono de Holanda, de Países Bajos, Guillermo III, y se va a apoderar pues de todas esas tierras y va a empezar a administrar a partir de ahí la monarquía holandesa. En ese contraste entre lo que fue la República de Holanda y lo que después de Johan de Witt va a ser la monarquía de Guillermo III, es donde se va a dar este feliz episodio, es decir, de donde vamos a poder comprender por qué Johan Hermsen escoge precisamente este cuadro de esa época, de ese contexto, en este libro sobre la melancolía. ¿Qué tiene que ver, se preguntarán ustedes, la política y mi estado de ánimo? Pues mucho,
mucho y con paciencia lo vamos a ir descubriendo. Solo puedo decir por ahora que la vida privada de los hombres en algún punto llega a mezclarse y a inmiscuirse en la vida pública del resto. Es decir, al menos la historia nos ha mostrado eso, al menos en este caso de Johann de Witt y su hermano Cornelio, donde a partir de sus vidas particulares lograron cambiar su mundo y el de los demás, ya sea por un buen fin, es decir, el de la república y la libertad, o en el que terminó la historia, que fue el empoderamiento de Guillermo III en la monarquía europea. Y es gracias entonces a esta tarea que hace Johann de Witt y su hermano Cornelio que se le da este título a Witt de gran pensionario de la República de Holanda. Y es el que Asselin, el pintor, va a representar con su cisne. Ahora yo solo quisiera hacer un poco de memoria y recordar aquella pareja antigua, griega, que hizo algo parecido, pero muchos siglos atrás. Y estoy hablando de Harmodio y Aristogitón. Una pareja de atenienses que por su, digamos, singular puesto en ese momento, fueron los primeros en matar al tirano. Es decir, estos fueron los pioneros del tiranicidio, al menos para la historia occidental, y su herencia fue realmente grande por eso mismo, porque se dieron a la tarea ellos, siendo hombres libres, de matar al tirano que ejercía en ese momento en Atenas, que era parte de la familia de los Pisistrátidas, que venían a tiranizar a Atenas. En ese episodio antiguo, Harmodio y Aristogitón planearon matar al tirano para darle libertad a la ciudad de Atenas. Lo mismo que muchos siglos después Johann de Witt y su hermano Cornelio quisieron, pero en la República de Holanda en pleno siglo XVII. Este parangón o esta relación histórica que quiero hacer acá es con la intención de que puedan ver ustedes que las vidas privadas y particulares de cada quien, es decir, yo y mis amigos, pueden llegar a ciertos estadios y a niveles, digamos, públicos, donde la cosa pueda dar un viraje de 180 grados. A eso es a lo que antes se le llamaba revolución. Bueno, y es en esta revolución, donde Johann de Witt va a ser asesinado por sus propios conciudadanos, gracias, ya lo dije, a la vuelta de la monarquía orangista a Holanda. La forma en que fue asesinado él y su hermano la voy a describir acá, gracias a Wikipedia, y nos va a dejar que pensar. Bueno, Johann de Witt fue asesinado de un tiro en el cuello. Su cuerpo desnudo fue colgado y mutilado, y le trincharon el corazón para exhibirlo. A su hermano Cornelio le dispararon, lo apuñalaron, lo destriparon vivo, lo colgaron desnudo y se lo comieron parcialmente. Esta descripción tan horrorosa, tan horripilante de esa muerte por destajo humano, es decir, en la misma calle nosotros tenemos la imagen del asesino de Gaitán en plena séptima, en pleno centro de Bogotá, y vimos todos cómo lo lincharon prácticamente entre todos. Algo así, siglos atrás, hicieron con Johann de Witt y Cornelio. Claro, una turba enfurecida en el momento de la revolución pues puede confundir cualquier cosa. Este gran pensionario de la República Holandesa fue visto al día siguiente de la entrada de los orangistas como el enemigo público número 1 de Holanda y el primer perseguido y el primer asesinado por esta corte. Claro, porque era su enemigo más grande en ese momento, tenían que matarlo para poder
dejar que las cosas no volvieran a ser las mismas, es decir, que la República Libre no volviera jamás a Holanda. Baruch Spinoza, que ustedes conocen, es un famoso filósofo del momento de pleno siglo XVII. Este Spinoza, y es un dato curioso que quiero compartirles al que le interese la filosofía, este Baruch Spinoza tuvo un gesto no filosófico, digámoslo así, sino humano, en ese momento en que mataron a Johann de Witt y a Cornelio. Él estaba por ahí. ¿Y qué es lo que hace este filósofo? ¿Qué es lo que nos preguntaríamos? Bueno, ¿y qué hace un filósofo en medio de una revolución donde hay pura carnicería y sangre? Bueno, pues este señor apenas terminó todo el barullo callejero y la violencia y pues la carnicería, sale de su casa, va a la escena del crimen y a escondidas deja ahí un pequeño pasquín escrito por él mismo, un cuadernillo que él mismo escribió en esos días, él lo llamó en latín Ultimi Barbarorum, que significa el colmo de la barbarie. Ese pequeño texto que escribió Baruch Spinoza en 1672 va a ser un signo o una muestra de rebeldía desde un filósofo que observa todo este escenario y pues más que nada le parece injusto lo que pasó. Sabemos que Spinoza no estaba del todo pues de acuerdo con la monarquía de su tiempo y claro, tenía cierto interés y cierta admiración por esa república holandesa, y más que por la república, la libertad. Sabemos que la libertad para un filósofo es fundamental mientras esa libertad no sea solo para pensar. Ahora bien, este gesto filosófico da mucho que pensar a nivel humano. Si nos ponemos a pensar qué pueden hacer los seres humanos en estos momentos, esos momentos, por ejemplo, como el de la revolución en los Países Bajos, pues tenemos al menos acá dos opciones. La primera, actuar como Johann de Witt y su hermano Cornelio planearon hacerlo para poder seguir con la república. O segundo, si no es actuar, es pensar y escribir. ¿Para qué? Para que precisamente esa libertad sea ejercida y no sea dejada de lado en medio del contexto de la libertad, es decir, de la República Holandesa. Solo en ese contexto de la República Holandesa puede haber pensamiento libre. Y ahí es donde entronca la figura del filósofo con la del político y puede verse pues que esa conexión es grande al menos en Occidente, y tiene mucho que ver con nuestra propia historia, nuestra propia crisis, nuestro día de hoy. Bien, así es como de gran pensionario Johann de Witt pasa a ser el enemigo público número uno de la república que él vio nacer. La misma gente que él amó y que lo amaba va a ser la que lo asesine en 1672. Joe Hermsen comenta lo siguiente acerca de esto: la inmensa fe que el pueblo holandés había depositado en Johann de Witt para defender el nido común se transformó en poco tiempo en odio, nostalgia de la monarquía y miedo irracional, lo cual condujo al asesinato político más conocido de la historia de los Países Bajos. Este comentario de Job Hermsen nos explica cómo la política en sus virajes o en sus revoluciones hacen cambiar amor u odio de un día para otro, y cómo este ser tan amado por el pueblo holandés va a terminar siendo linchado por él mismo, y todo solo por miedo y terror.
estas son las dos palabritas, el miedo y el terror, es, digámoslo así, el arma que usó la monarquía en ese momento para poder darle un viraje de 180 grados a Holanda o a los Países Bajos. Es gracias al miedo, y es gracias al miedo también, podemos hablarlo, que actualmente nos tienen como nos tienen. Es el mismo miedo que el ser humano ha experimentado en sí y se lo hace experimentar a los otros, que ejerce poder. Y de la misma manera que hace miles de años el hombre ejercía poder sobre los hombres, hoy se ejerce igual, solo que los medios pues han cambiado, los fines han cambiado y las personas han cambiado. Entonces, para llegar al punto que quiero dejarles hoy, es importante tomar en cuenta todo este relato que les hice acerca de la República Holandesa, Johan de Witt y Guillermo III de Orange. Ahora bien, Joe Hermsen, trayéndonos este cuadro a la memoria, quiere interpretar su actualidad, es decir, nuestra actualidad, a partir de esa lectura vieja de la República Holandesa, ese cuadro de Jan Asselijn, del cisne amenazado. Entonces, la analogía, esa analogía que les expliqué entre el gran pensionario, el enemigo del Estado y la República Holandesa, etcétera, va a ser distinta el día de hoy. Joe Hermsen se va a poner a pensar y va a decir, bueno, ¿cómo vamos a trasladar esa vieja analogía europea a nuestro contexto mundial? A nuestro contexto, digámoslo así, del siglo XXI, y cómo podemos entonces nosotros leer ese cuadro a partir de acá. Entonces ella nos dice, ya no es una república que responde ante la amenaza monárquica mediante un acto desesperado. Esa es la descripción de este viejo cuadro del siglo XVII. Es decir, la república es el cisne que trata de defenderse como puede de ese perro o cara de perro, escúchenme bien, que es el rey o el tirano. Acuérdense al principio de la Ilíada cuando Aquiles le dice cara de perro al rey, a Agamenón, y le dice, tú cara de perro no puedes venir a insultarme mi honor. Y ese insulto, cara de perro, llega hasta el siglo XVII con la ilustración de este Guillermo III de Orange, o la monarquía orangista, como un perro que desde abajo va acechando y trata pues de asaltar al cisne. Ustedes lo pueden ver aquí. Aquí solo se puede ver una punta del hocico, pero si ven la pintura completa, ahí va a estar el perro en la esquina inferior izquierda. Ese cara de perro es precisamente el rey. Ahora bien, Hermsen nos dice, ya ese cuadro no responde, o sea, visto actualmente, no responde a una república que se enfrente al rey de una manera desesperada. Claro, ustedes ven al cisne que está vuelto pues de los pelos, está hecho añicos y quiere defender a como dé lugar su propio nido. Ahora bien, entonces, para el día de hoy cambiaría la situación en cuanto que somos nosotros quienes respondemos, es decir, nosotros mismos encarnamos a este cisne y respondemos ante una supuesta amenaza extranjera, óigase bien, supuesta, de una manera totalmente desproporcionada. Y es aquí donde ya la cosa se vuelve un poco más compleja, porque Hermsen quiere leer nuestra actualidad a partir de este cuadro y va a cambiar entonces el cuento de Johan de Witt y Cornelio para el cual fue pintado. Entonces el cisne ya no va a ser
el gran pensionario o la república o Johann de Witt, sino que va a ser nosotros mismos. Nosotros vamos a encarnar a este cisne con ese, digamos, ese estado de ánimo que presenta la pintura. Es un estado de ánimo de desesperación. Y ese cisne que somos nosotros va a responder a su medio, es decir, a todo aquello que cree que lo va a atacar de una forma pues desproporcionada y pues no sabia, es decir, no va a ser una acción pensada o reflexionada, sino que va a ser una reacción totalmente violenta, pueda que se dé el caso. Me voy a explicar un poco mejor. Ya Hermsen no va a tomar al perro como al rey o a la monarquía, sino que lo va a interpretar como solo nosotros podemos interpretarlo siendo los cisnes. Es decir, ese perro ya no va a ser la corona, sino en pocas palabras va a ser la pobreza mundial. ¿Y esto qué quiere decir? Joe Hermsen quiere interpretar este cuadro desde el punto de vista de un europeo que vive en estos momentos dentro de la Unión Europea. Y en ese marco quiere sostener Hermsen que el cisne son ellos mismos al sentirse atacados ya no por un rey, ya no por una monarquía, por un gran señor, sino por inmigrantes ilegales, musulmanes, judíos, ya que pues esa palabra no se puede pronunciar desde el siglo pasado, pero también gitanos, homosexuales, enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes a esa X le pueden dar cualquier valor y va a funcionar. Es decir, lo que Hermsen logra analizar es que la condición de este cisne es la que están viviendo actualmente ellos encerrados en su pequeño continente y cómo experimentan este sentimiento, el sentimiento de la desesperación por precisamente sentirse atacados en su mundo y querer defenderlo, querer que las cosas no cambien. Es ahí donde empezamos a pensar que hay intrusos en nuestras fronteras y podemos dar los ejemplos. Hace no mucho vimos cómo en el Mediterráneo llegaban cargamentos de seres humanos de África que querían llegar a Alemania, Hungría, Francia, Inglaterra para poder llevar una nueva vida o una vida mejor, distinta a la que tenían en sus propios países, llenos, claro, de violencia, de guerra, narcotráfico, mercado negro, todo lo que el primer mundo no acepta que hace, pero sí lo hace en otros mundos. Ahora bien, ese es el ejemplo perfecto que nos va a servir para poder explicar eso que Hermsen quiere proponer. Es decir, que a partir del cuadro de Jan Asselins podemos interpretar nuestra actualidad a partir de ese sentimiento. Es decir, ese miedo ya no a un rey de hace 4 siglos, sino el miedo al pobre, el miedo a todo lo contrario que pudiera representar un rey o un gran señor. Le tenemos miedo es a una cosa que no tiene otro nombre y que antiguamente era vista de otra forma, y es la pobreza mundial. Ese concepto del cual se adueñó la economía y que hoy es monopolio suyo, es del cual nos tienen a nosotros, precisamente al de a pie, pues sojuzgados, sujetos, metidos en ese sistema o en ese juego que los grandes quieren jugar. Ahora bien, cuando han logrado
que los seres humanos sientan miedo por esa pobreza es cuando la depresión entra en juego. Y entra en juego solo si se da una opción de estas dos. Si observamos el cuadro otra vez, todo este curso va a estar centrado en este cuadro. Si lo observamos, junto con Job Herzen, podemos reflexionar y encontrar que la melancolía es de doble filo. O se puede presentar desde la serenidad del sabio, es decir, desde antiguo sabemos que los filósofos se han encargado de encontrar un tipo de ataraxia, un tipo de tranquilidad, por así decirlo, en medio de sus pensamientos. Bueno, pues esa es la serenidad del sabio que puede darnos con la melancolía, o plan B, la desesperación. Entonces, si sufrimos de melancolía, puede aflorar de dos maneras: o mediante la serenidad del sabio, que puede decir o puede afirmar que la vida es pasajera y no le importa, es decir, la vida pasará y nada dejará de suyo, es decir, yo estoy acá de paso y con todo esto me voy, que es la actitud del sabio, frente a la de la desesperación, es decir, a la de la gran mayoría de hombres que no optan por el camino del sabio, sino que se desesperan, es decir, que quieren vivir y solo vivir a como dé lugar. No aceptan que la vida tenga un término, un fin, una muerte. Se piensa que uno es inmortal y que todos los días van a ser igual. Es decir, la muerte no está pisándonos los talones y no podemos aceptar. Eso solo es, claro está, un engaño de la misma melancolía que hace actuar de una u otra forma, ya sea serena o desesperadamente. Ahora bien, el cisne, que nosotros hablamos las primeras sesiones, es un animal simbólico para Occidente, y el cisne representa a la perfección, o no hay otro animal que represente esto de mejor manera que el cisne, es decir, esta doble, digamos, consecuencia de la melancolía o actitud. Es el cisne el que en ciertas circunstancias se presenta de forma serena, de forma tranquila, de forma flexible, de forma casi dancística, y que nosotros seres humanos lo observamos y nos inspiramos por ello. O la otra forma, este animal también tiene la actitud de presentarse desesperado frente al peligro. Es decir, este cuadro es la segunda opción de estas dos que yo les presento acá. Jan Asselins pudo haber pintado al cisne de manera serena y tranquila frente a su peligro, pero esta vez optó, pues, por su circunstancia y su contexto político, por la segunda, la desesperada. El cisne de un momento a otro puede estar muy tranquilo, muy lánguido, muy cabizbajo, pero de un momento a otro puede darle un chispazo y emprender con violencia frente a su enemigo. Y es esa imagen la que nos dio en sus últimos días este pintor de Países Bajos con su gran cuadro. Entonces, lo que hoy amenaza a Europa, dice Herzen, que ya no es a Holanda sino a toda Europa, lo que hoy amenaza a Europa, según los políticos, dice ella, es el ilegal, el musulmán, el inmigrante, el negro, el judío, el gitano, el homosexual, el enfermo. Todas estas designaciones o categorías van a ser usadas con una gran X para poder hacer lo que quieran. Es decir, echarle la culpa o usar de chivo expiatorio, o peor aún, de sacrificio humano a esa X con un valor tal.
pasó en la Segunda Guerra Mundial y sigue pasando actualmente con esas designaciones que solo generan odio, como dijo una gran filósofa también actual, Caroline Enke, a partir del juego del odio, y como palabras que servían era para conectar seres humanos, hoy están desconectándonos, están alejándonos, están creando murallas invisibles frente a un grupo y a otro. Es decir, la comunicación actual ha llegado a un punto de desarrollo y tecnología pues vastísimo, pero eso no nos ayuda precisamente hoy a comunicarnos como cuando antes los seres humanos ejercían esas relaciones así no tuvieran nada que ver unos con otros. Hoy, con tecnología y todo, se nos hace más difícil hablarle al que tenemos al lado. Y es preocupante, es preocupante. Pero, sin irnos muy fuera del tema, estas palabras que separan y generan odio y que son preocupantes para nuestra actualidad, van a ser las que sean usadas por este perro que ustedes ven acá, este perro, para atacarnos. Es decir, el perro va a ser esa gran X a la cual se le dé cualquier valor. Entonces, hoy van a ser los africanos, los que llegan del Mediterráneo a las costas de Europa, después pueden ser los musulmanes que se acercan por Oriente, después podemos ser nosotros latinoamericanos que busquemos asilo en Estados Unidos también, y que nos traten precisamente como a este perro se le trata desde esta actitud, es decir, la actitud de la desesperación melancólica que la gente sufre día a día en sus vidas. Y es a esa desesperación, a ese tipo de melancolía clínica, enfermiza y desproporcionada, a la cual yo le quiero pues dedicar este taller para destruirla, para trabajarla, para transformarla con nuestra propia actitud en serenidad. Y es la vía que los sabios antiguos abrieron para no toda la humanidad tal vez, pero sí unos pocos que logren darse cuenta y comprender cuál es la situación en el mundo. Ese morir y dejar pasar es el que persigo con estas investigaciones y el que quiero indagar, porque precisamente es una actitud que va en contravía de cualquier instinto animal. El instinto animal nos lanza, nos hace actuar de la forma que está actuando este cisne, es decir, me están atacando, tengo que atacar. Pero esta vía de la serenidad me parece interesante porque precisamente no deja hacer eso, no deja atacar, sino deja pasar, es decir, la vía de la serenidad es casi que contranatural, y esa contranaturalidad es la que me interesa preguntarle por qué, cómo un ser humano puede actuar de esa manera en ese determinado instante. Y es lo que pues persigo y quiero enseñarles a ustedes a poder controlar. En esos momentos cuando nos golpeen, cuando yo me acuerdo de un gran maestro de la Libre todos los días que nos dijo alguna vez, cuando su vida se vuelva añicos, ahí va a empezar a vivir. Y es donde la vida se puede dar plena, solo cuando estamos destruidos. Entonces eso me hace pensar en esto del camino de la serenidad, el primer camino de la melancolía, y cómo con ese camino se puede responder de una mejor manera frente pues a lo que vemos todos los días: la violencia, el ataque, el insulto, la ignorancia, la incomprensión.
y todo lo que pues nos hace precisamente como este cisne ponernos así. Giorgio Agamben, un filósofo italiano que actualmente sigue trabajando, trajo un concepto a esta discusión, dice Hermsen, y es el de Homo sacer. El Homo sacer era, en la antigua República Romana, aquel proscrito por la ley que se le expulsaba de la república, quitándole, claro, su casa, sus cosas y su familia prácticamente, sin derecho a volver, hasta que pues la república o el imperio lo decidiera. A ese proscrito por la ley se le llamó en ese momento, hace milenios, Homo sacer. Y ese Homo sacer va a ser el que Giorgio Agamben va a analizar nuevamente en pleno siglo XX y XXI para poder darle un nuevo sentido. Y ese Homo sacer entonces va a ser reinterpretado como el ilegal, el musulmán, el inmigrante, a partir de su estadía en el mundo, es decir, a partir de su presencia nuda, es decir, su presencia y nada más pidiendo ayuda. Y ese es el sentido de Homo sacer, como si ustedes lo pudieran analizar y con el tiempo, si quieren estudiarlo, pueden asociarlo con la idea de la desnudez y cómo ese hombre desnudo, sin armas, sin pelos, sin ropa, sin familia, sin casa, sin nada más que su propio cuerpo, ¿cómo ese ser, ese Homo sacer, pues es precisamente hoy manipulado, trabajado, trasladado, jugado, objetivado, sujetado, explotado, etcétera, etcétera, etcétera? Ustedes le pueden agregar lo que quieran. Y cómo no es culpa, y esto es lo más importante, no es culpa del mismo Homo sacer. ¿Qué le quiere apuntar Joe Hermsen con la cita de Agamben? A que ese Homo sacer es producido por nosotros mismos. Hoy seguimos creando Homo sacer en los márgenes de nuestro propio imperio, afirma Hermsen, en pleno siglo XXI. Entonces podemos ver que ese perro, este perro que está acá, que ya no es el Guillermo III de Orange, ese perro cada vez, dice Hermsen, se parece más a este Homo sacer. Y es ese parangón que quiere hacer Hermsen entre el trabajo de Giorgio Agamben, el del Homo sacer, y su trabajo, su propio trabajo con la melancolía y el cisne de Asselin. Y ahí los va a empatar. Y va a afirmar entonces que este perro dejó de parecerse al rey y más bien se parece cada vez más a esos rostros que nosotros vemos todos los días en los noticieros y en la internet tratando de pedir auxilio. Bueno, con esto Hermsen no se hace la de la vista gorda diciendo, bueno, ese perro de dónde vino, vino del exterior, vino a atacarnos, vino de la nada a arrebatarnos lo que es nuestro. No, Hermsen no quiere decir eso. Hermsen, al igual que en el ejemplo anterior, sabe que es una ida y una vuelta, y que ese perro, que en un primer momento fue un tirano, fue un rey, fue una monarquía que salió despedida por la República Libre, y mucho tiempo después trata de volver para apoderarse y destruir a la República. En este segundo ejemplo, ese perro otra vez no va a venir de la nada, sino que es un perro que vuelve por lo suyo, es decir, son las cuentas o la factura que el mismo sistema capitalista se saca a sí mismo y produce
averías, produce destrozos, produce destrucciones masivas, pero siempre buscando su propio fin, es decir, el de la riqueza por la riqueza y que el sistema pueda seguir funcionando a la perfección. Entonces, ese perro tiene un rostro y ese rostro es humano. Y dice Hermsen, pues digamos en relación a lo que los europeos hacen con estos inmigrantes ilegales y musulmanes, y cómo Hermsen, siendo filósofa, pues critica esto. Dice, ellos, o sea, el perro, este perro nuevo, estos pobres o desposeídos del mundo, no solo tienen que pagar por nuestro miedo al terrorismo, el cambio climático o una nueva crisis financiera, sino que también los hacemos responsables de nuestra pérdida de identidad y de la desaparición de nuestras tradiciones. Yo creo que con esta cita queda claro que Hermsen no está del lado pues de los europeos que no dejan o le tienen miedo a los inmigrantes, sino que está tratando de comprender desde la filosofía el panorama, es decir, el panorama entre un cisne, que son los europeos, y un perro, acá, que son el resto del mundo. Y al pensar esa relación, pues ella misma sabe que lo que se reclama es justo en cierta manera, es decir, no podemos hacer caso omiso o hacernos los de la vista gorda con ellos que vienen a pedir auxilio, siendo nosotros los que los tenemos en esa condición. Entonces, ahí hay, digámoslo así, a mi modo de ver y con lo poco que he podido sondear este trabajo, que no nos quiere pues decir y promover que eso está bien, sino precisamente lo contrario, que hay que pensar esas relaciones que se dan actualmente y pensarlas muy bien, pensarlas de forma humana, no como vimos con el segundo filo de la melancolía, de manera desesperada. Ahora bien, el miedo y la amenaza han sido sentimientos muy bien repartidos por la historia humana, es decir, han estado en todas las épocas. No solo somos nosotros los que estamos acá ateridos de miedo por todo lo que está pasando. En el siglo XVII también fue así, en el siglo X también fue así, y en el siglo IV antes de Cristo también fue así. La gente, los hombres tenían miedo por todo el acontecimiento político o social del momento. Pero hoy lo que nos diferencia del resto de la historia es que parece que evolucionamos hacia un nuevo tipo de malestar, que es un estudio que cita Hermsen, actual del 2017 me parece, sobre ese nuevo malestar, y que ese nuevo malestar, esa evolución de ese miedo y ese terror ya a nivel planetario, es usado actualmente por políticos y partidos populistas por todo el globo. Es decir, esto que nos está pasando en Colombia no nos pasa solo a nosotros. Actualmente está pasando en todo el globo, a lo largo y ancho de la tierra, en países, en Europa, en Asia, en África, en América, en todos lados. Políticos y partidos populistas pretenden usar el repertorio de terror que tienen sobre sus mesas para poder controlarlos. Y es que a partir del miedo y la desesperación, que son sentimientos de la melancolía, nos pueden manipular. Entonces, este taller está precisamente hecho para poder usar la otra vía, ya no la de la desesperación y el ataque,
como vimos acá con las herramientas del terror, sino por la vía del sabio y la serenidad, sin tener que usar del miedo o, más importante aún, sin sentir miedo. Y es que la melancolía puede darnos ese premio, puede darnos ese tesoro, puede darnos el gran regalo de no sentir más miedo frente a la vida y poder vivirla plenamente como venga. Bien, vale recordar que para el día de hoy más o menos hay 400 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad de la depresión. Las que no están diagnosticadas pues no existen, pero créanme que son muchas más. Y bajo ese panorama tan deprimente que es este planeta Tierra, es que juegan y se aprovechan políticos y partidos de nuestra propia depresión para sus votaciones. Acuérdense de eso. Si nosotros podemos por sí mismos deprimirnos, es decir, que nosotros tengamos el poder de hoy me voy a deprimir, mañana quizá no, pasado mañana no sé, con ese poder podemos hacerle frente a esos otros poderes que parten de la depresión clínica y, digámoslo así, los poderes, los sentimientos, discúlpenme, los sentimientos más oscuros que pues el planeta ha engendrado con nosotros en él y que actualmente son practicados para aprovecharse de todo ello. Entonces, espero lo reflexionen, nos veremos la próxima semana. Si tienen preguntas, ya saben, me pueden escribir a mi correo. Acuérdense de llenar el registro de la Universidad Libre, que se los dejo acá en la descripción del video, el nuevo formato. Tiene un par de preguntas más, pero por favor llenarlo, sean o no de la Libre. Eso nos ayudaría mucho. Y la próxima vez vamos a dejar descansar un poco a Hermsen, tal vez termine unos puntos, y vamos a disfrutar un poco de la lectura de Franz Kafka. Y les voy a decir la otra semana por qué Franz Kafka es el que es. Cuídense mucho, un saludo especial a todos y nos veremos.